Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver en qué consisten las capas y a realizar una pequeña aproximación a las máscaras. Veremos en qué consisten, cómo se comportan y cómo se mezclan entre sí. En primer lugar, nos vamos a abrir y crearemos un cuadrado pequeño. Pulsamos en la pestaña de capas y abrimos el desplegable. Recordemos que el GIMP está basado, al igual que muchos editores, en la idea de sustituir las tareas que realizamos en la realidad física. En ese sentido, una capa es un folio que puede contener un elemento, como una foto, y comportarse como una hoja de papel o como una lámina transparente. Volvamos a nuestro lienzo. Las capas nos ofrecen la posibilidad de apilar una sobre otra tantas imágenes como contenga nuestro proyecto. Podemos dotarlo de la posibilidad de que sean transparentes y por lo tanto seleccionar qué parte de ellas se colocará sobre la otra, de manera que, visto desde arriba, se interprete como una sola, como cuando hacíamos collage con recortes de revista. Otra cualidad de las capas, al igual que los distintos pinceles, es la de mezclarse entre sí o con el fondo, utilizando diferentes posibilidades para ello. Podemos hacer hincapié en las zonas oscuras o en las zonas claras o en diferentes formas creadas para ello. Es importante que explores todas las posibilidades del editor, así sabrás cuáles son los límites del software y tus posibilidades creativas. Una vez que sabemos que las capas se pueden apilar y mezclar a su vez de distintas maneras, también es bueno saber que en un proyecto de gran tamaño puedo crear carpetas de capas que permitan separarlas por grupos. Por ejemplo, si fuese a elaborar algún tipo de cielo, bien puedo crear una carpeta de capas para los distintos tipos de nubes. Veamos, tomamos esta mota de algodón, la convertimos en una nube y luego duplicamos varias veces la misma capa. Luego les asigno un tamaño distinto a cada una y creo un juego de perspectiva con ellas. Esto nos permitirá tener un grupo de nubes que podemos organizar en una carpeta. Recuerda ponerles nombres a las capas, esto evitará que se produzcan confusiones. Bien, estos son las capas. Entonces, ¿qué son las máscaras de capas? Ok, una de las características de las capas es su cualidad de ser transparente si así lo deseamos. Esto establecerá una diferencia entre un fondo sólido y un fondo transparente. También podemos controlar su opacidad para que la capa tenga el grado que deseemos de presencia en nuestra fotografía. Si esto es posible, entonces yo puedo crear capas transparentes que no contengan imágenes y una vez que llegamos aquí, podemos asignarles características distintas para que se mezclen entre sí, y aquí es donde intervienen las máscaras. Una máscara es una de las diversas formas de controlar el comportamiento de las capas y también es una de las muchas barreras que rompen los editores de imagen, permitiéndonos hacer con nuestras fotografías cosas casi imposibles de hacer o muy laboriosas en el mundo analógico. Si una capa puede ser transparente, entonces también se puede controlar si es transparente con los colores claros o con los colores oscuros o con las medias tonalidades de grises. Se pueden hacer diversos tipos de mezclas que abarcaremos en otro tutorial sobre máscaras, pero sí quisiera mostrarles cómo puede funcionar en este ejercicio. Un apunte. La cualidad de la máscara no tiene nada que ver con la opacidad. Es, sobre todo, una herramienta en sí misma. Ok, para este ejercicio vamos a utilizar un recipiente, agua, un trozo de madera y un pez de colores. La idea es introducir al pez dentro del recipiente con agua y que además se refleje sobre la superficie donde lo colocamos. El resultado debe ser algo parecido a esto. Una cosa que hay que tomar en cuenta cuando utilizamos imágenes de diversos tamaños es que a la hora de abrir un proyecto, el GIMP, al igual que los demás editores, adoptará el tamaño de esa imagen como referencia. Esto significa que existe una diferencia entre el lienzo o marco de la imagen y la imagen en sí misma. El lienzo marcará las dimensiones de la capa, pero a su vez puede ser más grande o más pequeño. Si esto llegara a ocurrir, siempre puedes ir o bien a imagen ajustar lienzo a las capas o lo contrario, ir a capas y ajustar la capa a tamaño de imagen. Esto siempre dependerá del tipo de proyecto que tengamos y las necesidades que se presenten.
Muy bien, seguimos con nuestro lienzo al que le hemos dado unas dimensiones de 40 por 40 centímetros. Nos dirigimos a abrir como capas y obtenemos las imágenes que vamos a utilizar. Las desactivamos en el ojo e iremos trabajándolas una a una. Primero colocamos la botella y el tronco en el sitio que deseamos. Si queremos ser más precisos, podemos utilizar una línea guía que podemos obtener pulsando la regla vertical u horizontal según sea el caso y arrastrarla al punto que nos interese. Colocamos los objetos y ahora sí vamos a colocar el agua. La escalamos al punto que nos sea útil y activaremos el modo multiplicar. Así podremos ver cómo se mezcla con la botella. Ahora bien, existen siempre varias formas de hacer las cosas en un editor de imagen. Aquí en este caso podríamos seleccionar el área de la botella, seleccionar la capa del agua y le damos a eliminar el sobrante. En la parte correspondiente al cristal podríamos elegir la goma de borrar, reducir su opacidad y buscar el pincel menos duro. Así podríamos ir poco a poco bordeando la botella y eliminando el sobrante de agua que se superpone en el borde de la botella. No olviden que, si no lo tiene, debemos asignarle a la imagen el canal alfa para poder activar la transparencia. Otra forma de eliminar el agua es añadiendo una máscara. Aquí le indicaremos a la capa si vamos a resaltar el negro, el blanco, la escala de grises o la transparencia, es decir, las variantes del canal alfa. Ok, contorneamos con el pincel y vemos que va eliminando la información sobrante. Si llegase a equivocarme, no tengo que devolverme, basta con hacer clic en el color del fondo blanco para volver sobre mis pasos y devolverá a la imagen a su punto original. Bien, una vez que hemos colocado el agua, pues solo necesito colocar el pez. Lo escalamos, lo ponemos en modo multiplicar y dará la sensación de estar en el agua. El ejercicio incluía dar la sensación de estar reflejado en alguna superficie. Para ello, unificamos todas las capas.
Hacemos clic con el botón derecho en capas y allí pulsamos en combinar las capas visibles. Lo ponemos en modo recortar según la imagen y posteriormente volvemos a la misma pestaña y duplicamos la capa. Una vez duplicada la capa, vamos a la herramienta Voltear. La volteamos de forma vertical y activamos también modo multiplicar. Colocamos la capa, le reducimos la opacidad y con la goma de borrar iremos eliminando la información de la capa hasta que parezca un reflejo. Bien, hasta aquí nuestro tutorial introductorio de las capas y máscaras. El próximo tutorial irá sobre las herramientas de selección. Recuerda, si te ha gustado este tutorial, no dejes de compartirlo. Gracias.